Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Solo en un versículo vamos a tener el fundamento teológico de lo que Dios quiere hablar el día de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40. Y habiéndolo encontrado, leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Padre Celestial, se ha orado por esta instancia, pero aún así le pido en esta hora, Señor, que fluya palabra del cielo, palabra con autoridad, palabra revelada, Señor, y no sea de acuerdo al corazón de hombre. Cada día, Señor, y en cada instante que abrimos la Biblia, es su boca la que se abre. Cada vez que asumimos la responsabilidad de ser predicadores, solamente hablamos lo que usted ha transmitido, Señor, por medio de la Escritura. Y queremos ser fiel cada día más a lo que la Biblia enseña. Padre, que esta palabra, Señor, impacte primeramente mi vida, así también la iglesia y a cada uno de los que podrán ser partícipe de ella. Necesitamos, Señor, de su dirección, de su fortaleza, de su autoridad y de su capacidad plena para llegar a lo profundo del corazón. Amén. Maestro, en todo le damos la gloria. Nos sujetamos a su espíritu y reconocemos solamente el nombre máximo de Jesús como nombre de autoridad y poder, en el cual todo es sujeto y en todo su nombre es alabado. Amén. Gracias, Padre, por los méritos de Cristo el Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos entonces a la exhortación, al mensaje. Quiero titular la prédica del día de hoy de la siguiente manera: ¿crees en Dios? Mira el título: ¿crees en Dios? Este pasaje, aunque lo central de este es la resurrección de Lázaro, quiero centrarme en esta pregunta que Cristo le hace a una de las hermanas de su amigo Lázaro. El contexto bíblico dice que el maestro, conociendo el tiempo, conociendo la realidad y sabiendo que ya Lázaro, su amigo, estaba muerto, se tomó voluntariamente y a propósito más tiempo de lo normal. Después de 4 días que su amigo estaba muerto, Cristo aparece en la escena. Y escúcheme bien, cada vez que Cristo aparece en la escena, algo tiene que ocurrir. Aquí no andemos nosotros con cosas, hermanos, que si Cristo no está en la escena, nada puede pasar. ¿Por qué muchas veces no vemos gloria? ¿Por qué muchas veces no vemos cosas grandes? Es porque hacemos las cosas de acuerdo al corazón de hombre. Pero cada vez que Cristo aparece en la escena, todo cambia, todo es distinto y la gloria de Dios naturalmente se va a manifestar. En este pasaje, una de las hermanas de Lázaro, aquel hombre ya muerto, se presenta donde el maestro. En este caso Marta va donde el maestro y le dice y le explica que su hermano ya había fallecido y decía que por qué no había llegado antes el maestro. Escúchame bien lo que le voy a decir. Eso es natural en nosotros, de pensar que Dios no conoce nuestros tiempos. Y muchas veces decimos, ¿por qué no llegó antes a nuestra vida? El Señor es perfecto aún en sus tiempos. Cristo nunca llega antes ni tampoco llega tarde. Él llega en el momento preciso para transformar todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Aquí no es que a Cristo lo sorprendió la muerte de su amigo. No. Si alguien piensa que a mi Cristo lo sorprendió la muerte de su amigo,
significa que es otro Cristo el cual usted está creyendo. Mi Cristo nunca ha llegado tarde a ninguna cita. No es como los hijos del Señor, que a veces teniendo que dar ejemplo llegamos tarde. Sin embargo, mi Cristo llega en el momento preciso a transformar las cosas. Y en este pasaje de San Juan capítulo 11, Cristo llega en el momento preciso. Y escúchame bien lo que quiero transmitir en este mensaje. Si Cristo tardó, era por un lado para que no quedase duda que iba a ser el poder de Dios el que él iba a levantar a aquel hombre putrefacto de la tumba, pero por otro lado, para provocar fe en el corazón de las hermanas de este hombre. Marta sabía a su manera que iba a haber un tiempo de resurrección. Sabía por la Escritura que iba a haber un día que su hermano Lázaro se iba a levantar de la tumba. Pero lo que no sabía, porque aún no conocía a fondo, era que la verdad, que el camino y la vida que se llama Cristo tenía poder absoluto para en el acto levantar a su hermano que ya estaba siendo devorado por los gusanos. Bendito el nombre del Señor. A veces ocurre, no solo allá afuera, sino que en el ámbito cristiano, que hay cristianos que saben del Dios de la Biblia, pero que no lo conocen a fondo. Y hay muchos cristianos que no se dan cuenta que están más putrefactos que Lázaro mismo. Porque donde hay conocimiento real de Dios en intimidad, se va el olor a muerte. Pero donde hay un conocimiento solamente teórico de Cristo, la muerte está presente. Que Dios nos bendiga. ¿Qué quiero transmitir con esto? A veces en las casas de oración predomina más la religión que la fe verdadera en el Cristo verdadero. Hay muchos que han aprendido un sistema, un método, una forma propia de acercamiento a Dios que no es la correcta ni la verdadera. A Dios se le conoce desde la Biblia, pero en la intimidad diaria con Él, en la conversación que tenemos con Él. Ahí vamos conociendo a este Dios maravilloso. Hoy por hoy hay muchos grandes hombres en teología, grandes eminencias en el conocimiento de la Escritura, pero muchos de ellos están como Nicodemo, sabios en su opinión, pero sin el conocimiento genuino por medio de la unción del Espíritu que les permite conocer al Dios verdadero a la manera que Él quiere que se le conozca. Bendito el nombre del Señor. Acá vemos a una Marta que sabía del Dios de la Escritura, pero que aún no conocía personalmente al Dios de la Escritura. Por eso hay quienes necesitan un impacto de fe aún en las casas de oración. Miren que es sorprendente esto. Hay quienes tienen fe y les alcanza para salvación, porque la fe es la que va a provocar que la gracia se active para salvación. Pero la pregunta sería, ¿cuántos tienen fe para ver milagros operar? ¿Cuántos tienen la fe de Dios trabajando en sus vidas? Y aquí comienza la parte problemática, porque la fe, aunque es una sola, tiene que desarrollarse en forma paulatina. Y la fe, escúcheme bien, viene a partir de la misma palabra. A mí no me vengan con esos cuentitos raros que mi vida espiritual está solamente fundamentada en sueños, visiones o revelaciones. No, no, no. Y no estoy dudando de que Dios pueda hablarnos por medio de los sueños, que es uno de sus métodos. Tampoco niego que puedan haber visiones de parte de Dios, porque quedó profetizado en Juan capítulo 2 y se cumplió en el libro de los Hechos capítulo 2 cuando desciende el Espíritu. Tampoco estoy negando que pueda haber realmente un trato especial de Dios
de mostrarnos muchas veces cosas que puedan ocurrir. No estoy en contra de eso. Pero la Biblia enseña que el medio, el conducto para que la fe se desarrolle es por medio del estudio sincero y humilde de las Escrituras. Acá vemos a Marta sabiendo realmente que un día su hermano sería levantado, pero desconociendo al autor que era capaz de hacerlo en el instante. Cristo, el Dios encarnado, estaba frente a ella, era amigo de ellos, y ella aún no conocía por experiencia quién era ese al cual ellos estaban ligados en amistad. Este Cristo de gloria, amados en el Señor, se le conoce desde la Escritura, pero también crece la relación en el día a día. Y la pregunta es, en base al título del mensaje, ¿crees en Dios? ¿Realmente crees en Dios? Y vamos a observar por la Escritura que hubo discípulos que pensando creer en Dios no creían realmente. La Biblia dice, y lo vamos a buscar brevemente, acá mismo en San Juan, pero casi al final del Evangelio, el caso de un discípulo que estaba peor que Marta. Marta creía y sabía que su hermano iba a ser levantado, pero existió uno que se llamó Tomás, y está en el capítulo 20, versículo 24 en adelante de San Juan, que caminó 3 años y medio con el Maestro, vio todas las obras que el Maestro hizo, compartió íntimamente con el Maestro, estuvo en cada episodio glorioso del ministerio del Maestro, escuchó lo que el Maestro dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca lo indecible para salvarles, pero que al tercer día se levante de la tumba para abrir la gracia y la puerta a la vida eterna. Él lo escuchó, pero pareciera que nunca realmente lo creyó. Porque fíjense lo que dice la Escritura acá. Cristo se empieza a aparecer a sus discípulos. Y bendita las hermanas en la casa de oración, porque las primeras que tuvieron testimonio del Cristo resucitado fueron las mujeres. A veces las casas de oración las mujeres quedan en un segundo plano, pero Cristo le dio realmente realce a la mujer y le vino a dar dignidad, porque las primeras que se enteraron y las primeras que realmente difundieron la noticia fueron mujeres. No sé si es porque el común de la mujer es ser más rápida para transmitir la información, que así lo quiso el Señor. En aquel tiempo no había internet todavía. Bendito el Señor. Y resulta que comienza a difundirse en el cuerpo de discípulos que el Maestro se había levantado de la tumba. Y no solo eso, el Maestro se comienza a aparecer en forma secuencial a sus discípulos. Y en uno de esos eventos no estuvo presente Tomás. Y Tomás dice, mire, mientras yo no meta mis dedos en el lugar de las heridas de los clavos y no meta mi mano en el costado traspasado, no voy a creer que el Maestro se levantó. Escúcheme, un discípulo que llegó a ser apóstol, que vio todo lo que nosotros lo creemos por fe, no creía que realmente Cristo se había levantado de la tumba. Por eso la pregunta es, ¿crees en Dios? Acá el Maestro le pregunta a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire, ¿qué dice aquí el relato? Pero Tomás, uno de los 12, aquí no era uno más del montón, era uno de los que fue llamado a ser apóstol. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, el gemelo, o sea, tenía otro que era idéntico a él, pero este, que tenía que tener una fe sólida, no creía. No estaba con ellos cuando Jesús vino.
Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Oiga, aquí la Biblia está diciendo que a veces hasta los discípulos son incrédulos. Y si hay incredulidad en la casa de oración, ¿dónde va a encontrar fe el maestro? Fuera de las congregaciones. Por eso en San Lucas 18, al final del pasaje, dice, y Cristo hace una pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y yo quiero reinvertir esa pregunta, faltando tan poco para el arrebatamiento. Ahora que Cristo arrebate la iglesia, ¿hallará fe en las congregaciones? Sé que hay hombres y mujeres, me incluyo, que le creemos al Señor. Sé que los hay. Sé que hay hombres y mujeres que saben que aunque digan no va a llover, podemos orar y como Elías, que caiga lluvia desde el cielo a la tierra. Si lo hizo en el tiempo antiguo, lo puede hacer ahora. También sé que hay gente que en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio del dolor, no pierden su fe. Y la enfermedad la pone a los pies de Cristo. Y Cristo desciende por el poder del Espíritu y arranca la enfermedad de cuajo. Pero así como hay hombres y mujeres que le creen, también hay discípulos que dudan. Y dudan constantemente. Aquí está el ejemplo. ¿Qué dice aquí? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Por qué 8 días y por qué no 7 o 6 o 9? Lo que pasa es que en Biblia hay ciertos números que nos indican ciertas cosas que Dios va a hacer. Cuando aparece el concepto del 8, es porque Cristo va a hacer una transformación, va a cambiar un escenario, va a cambiar una historia. Y aquí el que iba a ser cambiado era Tomás. Tomás iba a ser transformado, iba a ser cambiado, porque ahora de incrédulo iba a ser un verdadero creyente. Mire, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada. ¿Se ha preguntado esto? Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. La pregunta, ¿por dónde entró Cristo? Estaban cerradas las puertas. ¿Por dónde entró Cristo? ¿Alguien va a decir por las ventanas? No. Y esto es por la fe. Cristo se levanta con un cuerpo glorificado, que no obedece a la ley física de esta tierra. Y por la fe creemos que un cuerpo similar de gloria está prometido para el creyente cuando venga la glorificación. Por eso es lindo servir al Señor, aún con enfermedades, aún con dolencias, poder llegar a la casa de oración, porque acá Cristo quiere glorificarse en lo suyo. A veces tenemos un doctor a domicilio que queremos que llegue a la casa. Lo puede hacer, sí, pero qué más lindo que el enfermo venga al hospital. A veces corremos y estamos horas sacando números para una atención médica. Ahí sí que somos pacientes, estamos horas esperando que un mentiroso nos diga tienes vida o estás sentenciado a muerte. Pero para llegar al hospital de la casa de oración, ahí sí que ponemos cuestionamiento. Pero tan grande es el Señor que aún así Él hace visita a domicilio. Y por la fe sabemos que también la distancia no es problema. Y si hay enfermos, Cristo los sana para su gloria. Bendito es el Señor. Mire, entonces Cristo traspasó las puertas, traspasó las paredes, se puso en medio y les dice, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, ay Tomasito, ¿habrá algún Tomasito en la conexión? ¿Habrá algún Tomasito en la casa de oración? Mire lo que pasa con Tomasito. Pon aquí tu dedo. La pregunta, ¿quién le dijo al maestro lo que este otro le había dicho a los discípulos?
El maestro todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Y ahora le dice, mira, oraste de esta forma te respondo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, las manos horadadas. Algunos dicen que fue las muñecas. Me da lo mismo que haya sido las manos o las muñecas. Lo que no me da lo mismo, que mi Cristo murió con los brazos extendidos, por amor de mí y por amor de usted. Y ahora le dice, mira, donde están las heridas, ¿qué querías, Tomasito? Pone los dedos ahí. Déjeme decirle, ponga los dedos en las heridas del maestro si aún no cree que hay un Cristo que resucitó de entre los muertos. Mire, y acerca tu mano. Tomasito, acerca tu mano. Chiquillo, acerca tu mano. Mira, aquí está mi costado traspasado. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Escúcheme bien, iglesia del Señor. Aquí Cristo no está tratando de incrédulo a un mundano. No está tratando de incrédulo a una persona natural que no conoce. Aquí está tratando de incrédulo a uno de los 12 apóstoles. Ojo, a veces pensamos, porque somos pastores, o hay liderazgo, o llevo tantos años en el Evangelio, ya me las sé todas. Aquí a uno de sus apóstoles, Cristo le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Hoy, Dios mismo me está confrontando a mí como pastor y me está diciendo, ¿cuánto realmente crees en mí? Déjeme decirle algo. Si hay algo que caracteriza mi vida, es que le creo al Señor. Y sé que mi Cristo tiene cosas grandes a futuro. Y aunque venga la enfermedad, el problema, sé que mi Cristo es más grande que el problema y que la enfermedad. Dios sabe algo que estoy pidiendo y no cesaré hasta verlo. Solo Dios y quien habla sabe la petición. Pero en su momento sé que por la fe lo veré, porque hay un Cristo que promete y cumple. Pero Él quiere que nosotros seamos constantes en la petición y que la fe crezca cada día. Ahora mire, ¿qué pasa acá? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, después de 3 años y medio, viendo tantas cosas, sabiendo que el que estaba ahí no era un hombre común, sino que aún los fariseos sabían que venía de Dios por las cosas que hacía. Después de 3 años y medio, recién este apóstol le dice, Señor mío y Dios mío. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos años llevamos sirviendo al Señor? Muchos llevan décadas. La pregunta es, ¿creen realmente en Dios como Dios quiere que se le crea? Y estoy hablando de una fe que no solo es fundamental para salvación, sino que es una fe que va a permitir ver cosas grandes. Escúchame, sé que mi Cristo tiene cosas grandes. Sé que viene tiempo donde el paralítico se va a levantar de la silla de ruedas. Sé que viene el tiempo que mi Cristo va a sanar a ciegos para la gloria de su nombre. Hay algunos que dicen, eso fue para el tiempo apostólico. Hay una tendencia teológica del demonio que está entrando fuerte en las congregaciones, de un grupo que para mí realmente son retorcidos, que se hacen llamar los reformados. Dicen que los dones del Espíritu se acabaron y la teología se llama el cesacionismo. Con Juan el último se acabaron los dones del Espíritu y ahora ya no hay más dones del Espíritu. Y hay hombres de renombre, reconocidos como maestros a nivel internacional, llenan estadios, llenan coliseos y dan conferencias. Y le están hablando a la iglesia que ya no existen las operaciones ni el poder del Espíritu Santo. Me gustaría confrontar a esos hijos del diablo y hacerle una pregunta. Muchos de ellos dicen que son maestros en la Escritura. Y la pregunta es, si son maestros en la Escritura, el ministerio de la maestría, ¿en base a qué se forma? Para que haya ministerio, tienen que haber dones activos.
Y si ellos dicen ser maestros, están cayendo en una tremenda contradicción. Porque si no hay dones activos, no hay ministerio. Por lo tanto, yo me bajo del púlpito porque tampoco había pastores. Sin embargo, como hay pastores, hay evangelistas y hay maestros, el Espíritu Santo sigue haciendo obra. Y ese Espíritu por la fe va a hacer cosas tremendas al final de los días de la iglesia. Pasa que al diablo no le gusta. No le gusta ver una iglesia viva. No le gusta ver siervos de Dios y siervas del Señor que le creen al Señor. Y levanta de la misma fila del Evangelio hombres que dicen ser y no son más que basura del diablo que se ganan detrás de los púlpitos. Señor, reprenda al diablo y bendiga a su iglesia. Mire, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire, yo no he visto personalmente a mi Cristo. Yo no estuve en el evento de la cruz. Ni siquiera lo vi después de resucitado. Pero hay una convicción, hay una fe, hay una certeza que ni el diablo, ni la muerte, ni la persecución, ni nada cuanto haya sido creado podrá apagarse del fuego de un hombre de Dios que le cree al Señor. Iglesia, ¿le crees al Señor? Bendito el nombre del Señor. Mire, en esto nosotros tenemos que ser claros. Cristo el Señor dice que somos más bienaventurados que Tomás y más bienaventurados que Marta. Porque nosotros creemos a todas estas cosas solo por la fe. O sea, la iglesia no necesita los ojos para realmente estar en fe. La iglesia necesita creer a lo que está escrito de lo que hizo el Maestro para estar en una fe viva. Yo le creo al Señor y sé que mi Cristo no va a fallar. Para ir cerrando, veamos solamente rápido qué pasó con Pedro, otro discípulo. Ahí ve que el Maestro viene caminando sobre las aguas. Ahí lo ve caminando. Y le dice, Maestro, quiero ir donde ti. Y el Maestro lo autoriza. Y dice la Escritura que al igual que el Maestro caminando sobre las aguas del mar de Galilea, dice que Pedro también caminó sobre las aguas. Oiga, esto es tremendo. Una cosa es que mi Maestro haya caminado sobre las aguas. Otra cosa que Pedrito, un mortal como cada uno de nosotros, haya también logrado lo mismo. La pregunta es, ¿qué le permitió a Pedro caminar sobre las aguas? En la fe, efectivamente. Aquí no fue que Pedro era especial. No fue que Pedro realmente tenía algún superpoder. Porque ahora incluso hay algunos que predican un evangelio de fantasía, donde falsean milagros, contratan gente y le pagan para hacer creer que están en avivamiento, donde solo es mentira para engañar a los incautos y sacarles dinero. Aquí un milagro genuino que ni siquiera Pedro se había dado cuenta. Pero ocurrió algo con Pedro. Bastó que Pedro perdiera la mirada del Maestro y se concentrara en la profundidad del mar para que viniera la duda. Y a la duda vino la incredulidad y Pedro, dice la Escritura, que se hundía. Cuidado, iglesia, porque hay un sutil antídoto de la fe. Hay algo que comienza muy pequeño pero es capaz de apagar la fe. Y esa es la duda. Fe y duda no son compatibles. Fe y duda es como mezclar fuego con agua. El agua termina apagando el fuego. Pero cuando el fuego es intenso, es capaz de evaporar el agua. El fuego en la iglesia tiene que ser más grande que la frialdad del agua del mundo.
el fuego del Espíritu Santo tiene que evaporar la incredulidad que ha entrado al corazón de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Ahí vemos nosotros que una pequeña duda puede provocar un corazón incrédulo. Si Pedro no perdía la mirada del Maestro y no se concentraba en las aguas del mar de Galilea, habría llegado al lado de su Maestro. Pero vemos que quitó la mirada del Maestro, comienza a mirar las aguas profundas y Pedro se empieza a hundir. Y aquí surgen dos cosas. La duda que provocó incredulidad y Pedro a punto de ahogarse, pero aún en esa situación, el Dios de misericordia, que ahí estaba la mano y el brazo extendido del Maestro para sacar a Pedrito de las profundidades del mar. Así mi Cristo está queriendo levantar a muchos incrédulos de la casa de oración, sacarlos del mar de la duda, sacarlos del mar de la incredulidad, sacarlos del mar del pecado, porque en la casa de Dios también el pecado está apagando el fuego de la fe. Y podemos ver cómo realmente esta fe que impacta se fundamenta solamente en tomar decisiones. Escúcheme bien. ¿Sabía usted que la fe, al igual que el amor, se decide? Usted decide amar o decide aborrecer, pero usted decide creer o decide dudar. No hay punto medio. ¿Cómo podemos dudar? De muchas formas. Con los labios decir algo, pero con los hechos negarlo. Tomás escuchó de boca del Maestro, resucitaré. Y después pone condiciones el lindo. Mientras no haga esto, no voy a creer. Dios le responde. El otro caso, Pedro, naturalmente manifestó fe, pero cometió un error que muchos están cometiendo. En esa fe, apartaron la mirada del Maestro y se concentraron en el problema. Muchos en la casa del Señor comenzaron su carrera de una forma alocada, en un ritmo intenso. Algunos dicen voy a buscar al Señor hasta encontrarlo. Basta que oren un día y después se cansaron. Pero quieren fuego, orando 5 minutos al día y solo una vez viniendo a la casa del Señor. Escúchame bien. Voy a hablarle de lo personal. 3 años diariamente por las madrugadas y casi todas las tardes con un grupo de hermanos. Por 3 años estuvimos diciendo, fuego del cielo, avivamiento, queremos ver tu gloria. 3 años y Cristo descendió con su poder y vimos la grandeza del Señor en su casa. Entonces a mí no me van a venir con cuentitos baratos, porque cuando el hombre de Dios lo ha experimentado en carne y lo sabe por la Escritura, sabe que tras esto hay un precio que pagar. El problema es que no todos están dispuestos a pagar el precio. Quieren gloria sin cruz. Y ese es el evangelio que el diablo está predicando y está gustando a la iglesia.